¿Qué tal? Soy Jorge Carlos Chan Álvarez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales de la Universidad Virtual CNCI en alianza con la CTM de Mérida, Yucatán, con matrícula CTM 118738. El día de hoy les hablaré sobre los derechos de autor, cuáles son sus importancias y sus alcances. Para empezar, debemos entender qué son los derechos de autor. Estos se definen como el conjunto de normas y reglas que permiten hacer uso, control y explotación a los autores de sus obras propias originales. Estos a su vez se dividen en derechos morales y derechos patrimoniales. En el ámbito moral entra lo que es la autoría intelectual y el reconocimiento. Por la parte patrimonial entra la explotación monetaria, la autorización para distribución, reproducción y demás. En pantalla podemos ver algunos ejemplos de cómo se dividen los derechos de autor, como son literatura, música, artes visuales, audiovisuales y de software. Ahora bien, sabiendo que son los derechos de autor, se presenta un término que va de la mano, que es el plagio. El plagio se define como tomar trabajo de otras personas, ya sea un fragmento o el trabajo completo, y hacerlo pasar como propio sin dar el debido crédito. Bien, ahora, ¿cuáles son las consecuencias del plagio a nivel académico? Puede llegar a ser tan simple como la anulación de un trabajo, hasta casos más graves como la suspensión o la baja definitiva de alguna institución. Ahora bien, por el lado profesional, tiene alcances más severos, como por ejemplo las demandas por los derechos de autor y con ello las consecuencias según la ley, ya sea eh, prisión, multas monetarias. Puede presentarse también como rescisión de contratos o despidos, pérdida de credibilidad, etc. Ahora bien, teniendo esta información y centrándonos en el ámbito académico, ¿cómo evitamos el plagio? Tan fácil y sencillo como lo es utilizar el formato APA. Como bien ya se sabe, el formato APA tiene entre sus características y ventajas que es organizado, hace uso de citas y referencias que nos sirve para poder revisar y consultar las fuentes confiables de donde se toma información, por supuesto dando el debido crédito a los autores. Ahora, hablando de las citas en el formato APA, debemos comprender cuáles son los diferentes tipos que existen y cómo utilizarlas. Podemos dividirlas en textual y parafraseadas. Las textuales a su vez se dividen en cortas, que son las menores a 40 palabras. Estas van entre comillas dentro del texto y las largas van en un párrafo aparte. Ahora, las parafraseadas en esencia es tomar la idea del autor y transcribirlo con palabras propias, ¿sí? En ambos casos, el uso correcto es citar el autor y el año de la obra del que se está consultando. Esto sería todo por mi parte. Les agradezco su atención y su tiempo. Me despido, Jorge Chan.